Buenas noches. Damos gracias al Señor el poder encontrarnos nuevamente en este día miércoles para juntos poder avanzar a través de esta carta de Pablo a los Corintios, el estudio que venimos trayendo desde hace ya un tiempo a esta parte. Damos gracias al Señor por poder encontrarnos nuevamente y tener la posibilidad de juntos meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Antes de comenzar, les invito a que nos podamos encomendar al Señor y rogar y pedir su dirección en todo lo que veremos el día de hoy. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites este tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Queremos rogar tu guía, tu dirección en todo, Señor. Queremos que hables a nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a estar atento a ella, Señor, a tener un corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes para nosotros a esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, te pedimos porque prepares, Señor, la tierra de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga precisamente en buena tierra, Señor, y tú la uses en nuestra vida. Estamos necesitados de ti, Señor, permanentemente, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu dirección, de tu palabra, Señor, de ti, Señor. Te rogamos por este tiempo y oramos pidiendo por todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 2 de la carta a los Corintios. Hoy nos corresponde ver desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Pero antes quisiéramos tener un breve repaso de lo que hemos venido hablando la semana pasada, el día de miércoles pasados. Empecemos, por favor, en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para darle un poquito de contexto, estamos en este segundo capítulo ya abordando una de los problemas que se habían suscitado en la iglesia de Corinto. Habían problemas en aquella iglesia, habían divisiones, se habían formado grupos, estaba dividido el cuerpo de Cristo, habían entrado muchos elementos totalmente ajenos a la palabra de Dios, ajenos al Evangelio, y Pablo se encuentra abordando precisamente esta situación. Aquí continúa hablando acerca de la sabiduría de los hombres frente a la sabiduría o al poder de Dios. En este primer versículo el apóstol habla que cuando había llegado a la iglesia de Corintios para llevarles el Evangelio, no lo hizo elocuentemente como se esperaba que hablase un filósofo, un orador en la antigua Grecia. En el versículo 2 nos dice: pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Presentó el Evangelio con su sencillez, siendo un mensaje de Dios, un mensaje profundo. El apóstol lo presentó como debe ser presentado el Evangelio. No con elocuencia, no con sabiduría de palabras, sino presentando el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, presentando a Cristo como el centro del mensaje y su obra de salvación en la cruz del Calvario. Aquí en el versículo 3 el apóstol nos dice: y estuve con vosotros con mucho temor y temblor. Habíamos
Aquí el apóstol nos muestra que la debilidad que él reconocía, que necesitaba del poder de Dios actuando en él, de la gracia de Dios actuando permanentemente en él, con estas palabras temor y temblor también mencionábamos, el respeto y la responsabilidad enorme que esto significaba para el apóstol. El apóstol sabía que no había venido a un viaje de placer a Corinto, sino a extender la obra de Dios, a extender el reino de Dios, a llevar el mensaje del Evangelio a esta región, a Corinto, una ciudad pagana, una ciudad con mucho conflicto moral, pero ¿debido a qué? Debido a la incredulidad, debido al pecado de los hombres. El versículo 4 nos dice, y ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Del Espíritu y de poder. La confianza permanente del apóstol estaba en Dios. Él sabía que si caía en el juego de los corintios respecto a la cultura griega, iba a despojar el Evangelio de su poder, del poder del Evangelio, como lo encontramos en la carta de los romanos, porque en el Evangelio de Dios hay poder, el poder de Dios para salvar. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría de los hombres versus poder de Dios. No es que la sabiduría de los hombres esté al mismo nivel del poder de Dios, pero es un enemigo permanente, es una tensión permanente, es una tentación permanente que tiene el ministro de la palabra de Dios cuando tiene que entregar el Evangelio. De confiar en Dios, que es Dios el que hace la obra, de confiar en Dios, que Dios obrará en los corazones, y no querer presentar un evangelio para el consumidor, un evangelio que sea agradable a los oídos de la gente, porque Pablo sabe que el evangelio de Dios es locura para los que se pierden, para los que se están perdiendo. De ahí que en el capítulo 1 veíamos que el evangelio para los hombres es locura, para los judíos es ser una piedra de tropiezo. Pero el apóstol tiene la convicción delante de Dios de que no debe predicar otra cosa a no ser el Evangelio. Hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. Hoy continuamos avanzando desde el versículo 6 hasta el versículo 10 en este mensaje que hemos titulado Sabiduría de Dios para su pueblo. Leamos por favor desde el versículo 6 hasta el 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como decíamos hace un momento, el apóstol Pablo continúa discurriendo acerca de la sabiduría, pero hoy se va a centrar
es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría que el pueblo de Dios tiene que predicar? Y es la sabiduría de Dios que el pueblo de Dios necesita permanentemente. No necesita otra cosa más que la sabiduría de Dios. Nuevamente aquí en el versículo 6 y antes del versículo 6 volvemos a encontrar otro subtítulo. Hagamos como que no está y conectemos lo que viene diciendo el versículo 5, relacionándolo al versículo 6. Esta palabra precisamente la que encontramos acá, sin embargo, es como una bisagra que conecta, si pudiéramos decir así, dos ambientes. El texto griego aquí en el versículo 6 es interesante, porque aquí en nuestro español dice, sin embargo, hablamos sabiduría, pero en el texto griego dice, sin embargo, sabiduría hablamos, poniendo precisamente los énfasis en la sabiduría, que es la primera palabra que allí aparece. También volvemos a encontrar el concepto sabiduría de Dios en el capítulo 1, versículo 21, versículo 24 también. Y sabemos que se va a hablar, que se está hablando también de la sabiduría aquí de Dios, por lo que dice el versículo 7 también. Mas hablamos sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es la que contrasta, como decimos, a la sabiduría humana, que era precisamente la sabiduría que estaba confundiendo a los corintios. Y es la sabiduría que también nos puede confundir a nosotros, aún en este tiempo. Por eso que tenemos que conocer la palabra de Dios. Debemos meditar día a día en esa palabra para poder distinguir, conocer la palabra de Dios, la sabiduría de Dios y saber distinguirla de lo que es sabiduría humana. Al decir sabiduría hablamos, el apóstol aquí está teniendo en mente al resto de los apóstoles, está teniendo presente también a sus colaboradores, porque recordemos que aquí el concepto de sabiduría tiene que ver con revelación de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle en el versículo 9. Sin embargo, leyendo lo que dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabrita madurez pudiera mal entenderse, pudiera entenderse como que el apóstol está haciendo una diferencia entre creyentes y creyentes, como que estuviera hablando de creyentes maduros y no maduros, pero no es así. La verdad que el apóstol, al hablar aquí en el versículo 6, entre los que han alcanzado madurez, si pudiéramos decirlo de manera como aparece en el texto griego, entre los perfectos, entre los que han alcanzado perfección, entre los perfectos, entre los completos. O sea, aquí el apóstol está hablando, al hablar de madurez, está hablando y haciendo una distinción entre creyentes y no creyentes, entre fe e incredulidad, entre salvos y no salvos. Por tanto, aquí el término en el versículo 6, los que han alcanzado madurez, está haciendo referencia a creyentes, no a madurez espiritual, sino a salvación. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes son los únicos para los cuales el Evangelio se puede presentar como sabiduría. Recordemos, los no cristianos, los no creyentes, la palabra de Dios les es locura, nunca le llamarían sabiduría. Pero un hijo de Dios, sí, por el Espíritu de Dios lo va a hacer. Va a reconocer en la palabra de Dios sabiduría, sabiduría pura.
la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, un poquito más abajo, no de este siglo. Como hemos dicho, la sabiduría de Dios es de origen divino, no es humano. Por eso el apóstol aquí habla sabiduría no de este siglo, o dicho de otra manera, sabiduría no de este mundo. Porque la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios, no la descubre el ser humano. Dios se la tiene que revelar. Si Dios no nos revela la sabiduría como seres humanos, no solamente es difícil, es imposible que nosotros podamos acceder a la sabiduría de Dios. Por eso que tiene que venir esta sabiduría en modo de revelación, la revelación de Dios al hombre, como lo es el Evangelio. La sabiduría de este siglo, de este mundo, es una sabiduría temporal, es una sabiduría sujeta al tiempo. Como nos dice aquí la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 20, que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que la ha enloquecido. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría humana es algo que perece. Así como perece el ser humano, así perece su sabiduría. Es temporal, es una sabiduría sujeta al tiempo. Es una sabiduría vacía, vana. Es una sabiduría que finalmente queda en nada, en contraste a la sabiduría de Dios. El versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pareciese aquí como que el apóstol estuviese hablando de una religión hermética, de una religión mistérica, como se dice, de gnosticismo, pero no tiene nada que ver con eso. La sabiduría de Dios es eterna, como decíamos, no tiene límites, en contraste a la sabiduría de los hombres. Dice que la palabra misterio acá es un secreto sagrado, una verdad que estuvo escondida en las edades pasadas, pero que ahora ha sido dada a conocer. Cuando algo es dado a conocer, ya deja de ser un misterio. Pero si no ha sido dado a conocer, continúa siendo un misterio. Y eso era la sabiduría de Dios. Eso era el Evangelio. Algo que Dios tenía que revelar, que el hombre no podía haber conocido de otra manera. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice. Literalmente acá es donde dice la sabiduría oculta, la escondida, la escondida. Pablo no está hablando de una sabiduría para iniciados, no está hablando de una sabiduría para elitistas. Como dijimos anteriormente, el Evangelio no es un mensaje elitista que acepta a uno pero rechaza a otros. El Evangelio está dirigido a todos los hombres. Otra cosa es que no todos los hombres lo aceptarán, lo recibirán. Muchos lamentablemente lo rechazarán. Pero el Evangelio no es elitista.
Por tanto, la sabiduría de Dios tampoco es elitista. El hombre natural no puede entender la sabiduría de Dios. Como hemos leído ya anteriormente, para él es locura. En 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que el Espíritu Santo tuvo que obrar en nosotros previamente para que nosotros pudiéramos decir sí al Evangelio. Porque si el Espíritu Santo no hubiese obrado, nosotros no hubiésemos recibido el Evangelio. Era necesario que Dios previamente obrase. Romanos capítulo 16, versículo 25, también dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol ya ha dicho, ya ha hablado acerca de esto en otra de sus cartas. Colosenses capítulo 1, versículo 26, también dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los que han creído, a los salvados, a los perfectos, a los completos, a los maduros, como lo dice aquí el versículo 6, a los que han alcanzado madurez. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios mantuvo intencionalmente su sabiduría oculta para la sabiduría humana. De acuerdo al plan de Dios, Él soberanamente decidió hacerlo de esta manera. Cuando dice acá en el versículo 7 que Dios predestinó esta sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria, nos muestra claramente que Dios no tomó una decisión de último momento después de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén. No, Dios ya lo tenía todo planificado. Dios sabía lo que iba a ocurrir con el hombre en el huerto de Edén. Porque Dios no reacciona. Dios no reacciona. No es como nosotros, que se nos presentan situaciones que no esperábamos, que nos pillan por sorpresa y tenemos que reaccionar. Eso no ocurre con Dios. Dios está actuando permanentemente en la historia, permanentemente en su creación. Él actúa, no reacciona. Antes de que comenzara el tiempo, el Señor ya había planificado una sabiduría salvadora. Antes de los siglos, dice, para nuestra gloria, no para nuestra jactancia, sino para que pudiésemos disfrutar de los gloriosos beneficios que trae consigo la salvación. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8, nos habla un poco más en extensión acerca de esto. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8, que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro. Estemos atentos a los términos que utiliza el apóstol aquí. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí nos habla precisamente que la salvación nuestra, que la elección nuestra, que el plan soberano de Dios al alcanzarnos para salvación, ya el Señor lo tenía planificado, siempre lo tuvo planificado. Nada pilla a Dios por sorpresa, nada, nada, nada. Qué importante que pudiésemos entender esto, que lo que ocurre con nosotros no ocurre con Dios. Dios no está sujeto al tiempo, Dios no reacciona, actúa permanentemente en la historia. Como leíamos aquí en la parte final del versículo 7, dice que esta sabiduría Él había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí en el mismo capítulo 1 de Efesios, el versículo 11 y 12, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza de su gloria. Aunque aquí el versículo 7 dice para nuestra gloria. Es claro, porque nosotros nos vemos beneficiados con aquello, pero no es una gloria para que nosotros encuentres jactancia. No, nada de eso. Versículo 8. En relación a lo mismo, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estos príncipes de este siglo de los que se habla acá son aquellos que estaban gobernando cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y nunca supieron quién era Él. En Hechos capítulo 4, versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios. A estos príncipes es que el apóstol se refiere aquí en el versículo 8, los que estaban gobernando cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, los que estaban gobernando cuando el Señor Jesucristo fue injustamente acusado a través de mentiras y de engaños. Ellos no supieron quién era Él. Y por otra parte, estos gobernadores representan por otra parte a los príncipes de este mundo, a todos los príncipes de este mundo, para los cuales la sabiduría de Dios está velada. No saben de ella, no la conocen, la ignoran, la desconocen. La crucifixión precisamente prueba que estos gobernantes no conocían la sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás creyó que muriendo el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, él iba a obtener un triunfo. Y la verdad que el triunfo fue para Dios. El triunfo fue para Dios.
y fue derrota para Satanás. Es ahí donde se selló el destino de Satanás. Por supuesto, todo formaba parte del plan de Dios, porque el Señor lo tiene todo bajo control. Dios, no Satanás. Es Él que tiene el control, el Señor. Las autoridades, estos príncipes, crucificaron al Señor porque ignoraban todo esto, ignoraban el plan de Dios, el plan salvífico de Dios. Esta misma primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Este versículo 8 al final nos dice que si estos príncipes hubiesen conocido al Señor, hubiesen sabido quién era el Señor Jesucristo, hubiesen conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A los ojos del mundo, el Señor Jesucristo o Jesús no era para nada glorioso. No tenía nada de gloria para ellos. Sin embargo, a los ojos de Dios, el Señor Jesucristo, como nos dice el versículo 8, era y es el Señor de gloria. El Señor de gloria, a ese que clavaron en la cruz. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí, precisamente desde el versículo 9 al versículo 16, se nos va a hablar acerca y se nos va a describir el proceso de esta revelación, de esta inspiración y de esta iluminación. ¿Cómo nos llega esa sabiduría a nosotros? ¿De qué manera? De eso va a hablar acá del versículo 9 al versículo 16. Tiene especial interés esto también para nosotros. Debiese tenerlo. Aquí se va a hablar de la santa sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nosotros. Cómo nos llega, cómo se nos da a conocer. Aunque este versículo 9 lamentablemente suele utilizarse y hablarse de él en los funerales de creyentes. Los funerales de creyentes, haciendo referencia al cielo y a las glorias del cielo y a las maravillas del cielo. Pero la verdad que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo para la vida actual, para el aquí, para la ahora. Pablo no está hablando del cielo, ni de las glorias del cielo, ni de las maravillas del cielo. Una vez más, el apóstol nos muestra aquí en el versículo 9 que él fundamentaba su doctrina, su enseñanza en lo que ya también, por otra parte, había sido revelado en el Antiguo Testamento. Nos muestra un versículo de Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo 4, que nos dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese
por él que en él espera. Lo leo de nuevo. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Que en él espera. El apóstol toma esos versículos dichos hace mucho tiempo, hace 7 siglos, más o menos, y con la autoridad apostólica que él tenía, los trae y los aplica precisamente en esto que está hablando acá, con la autoridad apostólica que él tiene. Él nos trata de decir que ni los ojos, ni los oídos y el corazón natural de los hombres no pueden tener acceso a la sabiduría de Dios si Dios no la revela. Porque dice el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como nos muestra este versículo 9, Él no se las ha revelado a todos los hombres, sino que exclusivamente a su pueblo, a sus santos, a los que han llegado a ser sus hijos. Las ha preparado para los que le aman, dice aquí el versículo 9. Y esto Él lo hace sobre la base de su amor. Dios lo hace sobre la base de su amor, de su gracia, de su misericordia, pudiésemos decir. De distinta manera como ocurría en el gnosticismo, que el acceso a esa supuesta sabiduría oculta se podía acceder a ella a través de un conocimiento disponible solamente para los iniciados. No, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Porque acá todo lo que recibimos de parte de Dios, lo recibimos sobre la base de su amor, de su amor, de su gracia. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El nos acá que dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, está haciendo alusión a lo que nos decía el versículo 6, a aquellos que han alcanzado madurez, a todos los creyentes. Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No solo los apóstoles, no solo los colaboradores del apóstol, sino todos los creyentes. Por medio del Espíritu de Dios nos es comunicada esta sabiduría a todos los creyentes, a todo su pueblo. Lucas capítulo 10, versículo 21, hablando el Señor Jesús, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La escondiste de los sabios y entendidos y la has revelado a los niños, a los pequeñitos, hablando de los que han llegado a ser sus hijos, su pueblo. La verdad que el Espíritu es el que nos prepara para que nosotros podamos recibir esta sabiduría, para que podamos recibir su Evangelio. Él nos guía a la persona de Cristo.
Dios revela su sabiduría por medio de su Espíritu. Continúa diciendo el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto que dice que el Espíritu todo lo escudriña no significa que el Espíritu Santo tenga que hacer un trabajo de búsqueda, un trabajo de exploración en lo íntimo del ser de Dios. No es necesario. El Espíritu es Dios, lo sabe todo. Cuando dice que lo escudriña todo es porque lo conoce todo. Todo lo penetra, todo lo conoce perfectamente, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. El ser de Dios. Todo está abierto a sus ojos. Nada se esconde de él. Pero acá dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios nadie puede conocerlo, excepto el Espíritu de Dios. Porque es Dios mismo. Pudiéramos decir, la obra del Espíritu llega hasta las partes más profundas de Dios. Él usó en el pasado a muchos instrumentos para entregar su mensaje, pero el mensaje era solamente el mensaje del Espíritu. Aunque él usó instrumentos como canales, como voceros del Evangelio, sin embargo esta sabiduría la dio a conocer el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, como dice, aún lo profundo de Dios. Hay un texto en Romanos capítulo 11, versículos 33, que nos hablan acerca de esto. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34 es el último texto que vamos a leer en esta noche, que nos habla precisamente de lo que está diciendo el apóstol acá respecto al versículo 10. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, donde el apóstol, al meditar en la grandeza de Dios, en todo lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho, el apóstol ahí, la carta a los romanos, eleva una doxología, una alabanza, que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede entender la mente del Señor, aparte del Señor mismo. ¿O quién fue su consejero? No, Dios no necesita otro consejero. Él se vale a sí mismo. Pero eso no ocurre con nosotros. Nosotros necesitamos de otro, en este caso necesitamos permanentemente de la obra de Dios en nosotros, del poder de Dios en nosotros, de la sabiduría de Dios en nosotros. Oh profundidad y las riquezas de la sabiduría, dice, y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Debido a que sus juicios son insondables y sus juicios son inescrutables, el hombre no llega ahí. No llega ahí. Es el Espíritu que tiene que comunicar todo eso en el hombre.
Es el Espíritu que tiene que hacer esa obra en el ser humano, porque de otra manera es imposible que eso ocurra, es imposible que para nosotros el Evangelio pueda ser visto como sabiduría. Antes de ser creyentes, el Evangelio era para nosotros locura. Nosotros antes de ser creyentes éramos sabios en nuestra propia opinión, teníamos nuestra propia vana sabiduría. Pero una vez conocemos a Dios, una vez creemos en Cristo, recibimos el Evangelio, una vez que nuestros ojos son abiertos, llegamos a entender que esto que nosotros llamábamos locura es sabiduría pura, es sabiduría pura, sabiduría en persona. Y esa sabiduría está disponible permanentemente para el Hijo de Dios, para todo aquello a lo que Dios ha planeado. El Señor nos tiene un plan para nosotros, un plan perfecto. Y ha provisto de ese poder para que ese plan perfecto se lleve a cabo en nuestra vida. La sabiduría está disponible en Cristo, está disponible en Dios, hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa sabiduría está disponible en el ser de Dios. Y cuando vamos a esa fuente de poder, que es Dios, cuando nos relacionamos con Dios, cuando tenemos comunión con Dios, es que esa sabiduría se comunica a nosotros, a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios nos habla a través de su palabra. Y lo que encontramos en su palabra, la aplicación de ella, viene a nosotros en forma de sabiduría. De otra manera no podremos acceder a esa sabiduría. Si no vamos a la fuente de poder permanentemente, vamos a hacer las cosas a nuestra propia manera, según nuestra propia opinión. La sabiduría de Dios está disponible, es asequible para nosotros, a través de Jesucristo, gracias al sacrificio de Cristo. Cristo hizo la obra. El Espíritu Santo comunica esa sabiduría a través de su palabra. Y lo resultante de la palabra de Dios viene a convertirse en sabiduría para nosotros. La palabra de Dios es sabiduría aplicada. O mejor dicho, la sabiduría de Dios es la palabra de Dios aplicada a la vida. Ahí encontramos la sabiduría de Dios. El poder de Dios para obedecer a Dios, para que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Para que ese Cristo, el Cristo Salvador, el Cristo Señor, se vaya formando en nuestro interior, se vaya formando su carácter en nosotros, para que vayamos siendo transformados día tras día. Esto solamente se consigue a través del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de esa sabiduría que también nos ha sido dada a conocer. Esta sabiduría escrita que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, a través de la cual conocemos el plan de Dios. ¿En qué consiste el plan de Dios? El Evangelio de Dios, la sabiduría de Dios. La fuente de poder es Cristo. La fuente de poder es Dios. Y está disponible. La pregunta es, ¿accedemos nosotros cada día a esa sabiduría? ¿Estamos accediendo a esa sabiduría? Si estamos accediendo a esa sabiduría, estamos echando mano de la vida eterna. Y estamos viviendo sabiamente, con la sabiduría que viene de lo alto. Pero si no estamos yendo a la fuente de poder como Dios desea que lo hagamos día a día, momento a momento,
estamos viviendo la vida cristiana, la estamos viviendo en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Y así no vamos a agradar a Dios. Así Dios no será glorificado. Así Cristo no será exaltado. Así, lamentablemente, no se llevará a cabo el plan de Dios en nuestra vida. Es lo que Dios desea hacer. Con todas sus fuerzas, con todo su amor, con todos los deseos de su corazón en nosotros. No hay otra forma de acceder a esa sabiduría sino a través de la comunión con ese Dios. Qué sabio es Dios, qué sabio es su plan. Es sabiduría pura, como decíamos hace un momento. Vayamos cada día a esa fuente de poder, a esa sabiduría que está disponible. Porque fue disponible, fue dispuesta, fue preparada para aquellos que le aman. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Damos gracias al Señor. La próxima semana, Dios mediante, continuaremos avanzando desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Le pido por favor que lea todo el capítulo 2 para que esté familiarizado con el capítulo 2. Damos gracias al Señor y Dios mediante nos volvemos a reunir la próxima semana para continuar avanzando a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios y conocer lo que es la sabiduría de Dios para su pueblo. Les invito a orar antes de despedirnos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias porque a través de ella, Señor, tú nos revelas tu plan. Tú te revelas a nuestras vidas, Señor. Y nos revelas esa sabiduría que está disponible para tu pueblo, Señor. Tu sabiduría, Señor. Tu poder, Señor. Tu plan, Señor. Rogamos, Padre, porque tú uses esta reflexión en cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, porque obres con ella en nuestro corazón, Señor, para que podamos cada uno de nosotros estar accediendo permanentemente a esa sabiduría que está disponible para tus hijos, para aquellos que te aman, porque tú los amaste primero, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, y nos encomendamos a ti agradecidos por habernos revelado todo esto, Señor, por haber estado en tu plan, en tu misterioso plan, en tu sabio plan, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, agradecemos al Señor por este tiempo y nos encontramos, Dios mediante, el próximo día miércoles. El Señor le bendice. Buenas noches.